Ok. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomar un tiempo de oración, especialmente porque estoy un poquito nervioso. Esta va a estar bien interesante. Lo que vamos a hablar, algo que yo aprendí. En un proceso, hablando el pastor, hablaba acerca de lo atrabancado que soy. Entonces ahorita con lo del COVID y todo eso también, pues anda como Pedro así, luego queriendo desenvainar y no. Entender los tiempos de Dios, entender en el proceso en el que estamos, ¿no? Sobre todo que es bien importante. Y vamos a hablar un poquito de algo que Dios ha estado trabajando conmigo en los últimos, más bien dicho, 3 meses. Amén, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tan bueno con nosotros, Dios, en tu amor, en tu misericordia, Padre. Nos has permitido hoy reunirnos como iglesia, como un solo cuerpo, para alabarte, para bendecir tu nombre, para reconocerte que es por ti, para ti y en ti que nos has hecho salvos. Te damos gracias por este tiempo, te pido, Señor, yo sé que tú estás en control, que me ayudes a poder presentar tu preciosa palabra, Señor. Que ningún alma, ningún corazón, Señor, salga vacío de lo que tú, Señor, me has enseñado a mí, Padre, que ellos puedan comprenderlo, Padre. Y solamente con tu ayuda podemos hacerlo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace 3 meses, recuerdo que andaba con el pastor y miraba que todo el mundo estaba trabajando ya en la casa de Dios. Y yo quería empezar a hacer algo, Entonces no sucedía nada. Y yo como no queriendo, pues al pastor le decía y a Dios le oraba todos los días. Yo le oraba y le decía, Señor, yo quiero hacer algo, yo sé a lo que tú me has llevado, yo quiero hacer algo, ¿no? Entonces Dios me dio la oportunidad. Yo no lo entendía en ese momento. Esto es de Dios y bien suave y todo, ¿no? Pastor me permitió comenzar un ministerio. Pude subirme aquí arriba a predicar la palabra. Yo me sentía bien, no, esto es de Dios, definitivamente esto es de Dios, ¿no? Y me sentía bien contento, andaba como diría yo, ¿cómo se llama este luchador de la película de Rocky Balboa? No lo veían, me sentía en esa actitud de echar guante, me sentía bien así, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, el pastor me hizo una recomendación, hey, mira, tienes que tomar en cuenta algo, va a venir lucha, viene el ataque. Y yo, no, sí, pastor, yo sé, yo lo entiendo, y yo en mi cabeza de cuenta con esa canción, ¿no? como el Rocky, y sí, vino la lucha. Debo decirlo, lo puedo decir en paz, tranquilo, sabiendo que he recibido no solamente perdón de parte de Dios, sino que también porque hubo fallas, tuve una caída, por decirlo de esa manera, hubo fallas, pero dentro de todo esto ahora puedo comprender que era algo que Dios permitió que sucediera para mostrarme algo que es lo que quiero compartir con ustedes. Y está bien tremendo, bien interesante esto, porque probablemente todos hemos pasado por ahí, probablemente vamos a seguir pasando bajo ese proceso, espero que no. Pero Dios en su misericordia, como su pueblo, su promesa es que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Esa es su promesa, ¿no? Entonces quiero que vayamos rapidito a Filipenses 1:6, si es tan amable. Filipenses 1:6, y se lo voy a leer, donde dice, estando persuadido, Pablo está hablándole a los filipenses, ¿no? En este tiempo Pablo, los filipenses, estaba hablando bien de ellos, pero al mismo tiempo lo que estaba aconteciendo era que los filipenses estaban bajo mucha persecución, bajo una prueba intensa, había mucha lucha con el pueblo por aquellos, mucha oposición de parte del pueblo, ¿no? Con los cristianos en ese tiempo. Dice Pablo en el 6, dice, estando persuadido de esto, o sea, de ver cómo es que ellos se gozaban siempre en todas mis oraciones, dice, ruego yo
rogando con gozo por todos ustedes, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, que estaban bien prendidos los hermanos filipenses en ese tiempo. Entonces, estando persuadido a esto, dice, que el que comenzó en vosotros, dice, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto es bien importante porque muchas veces es un versículo que entendemos mucho. Y sabemos que estamos bajo ese proceso de perfección, pero dentro de ese proceso muchas veces no entendemos lo que Dios tiene que hacer para que nosotros alcancemos esa perfección. Entonces muchas veces no vivimos bajo esa constante, conscientemente de ese proceso en el que Dios nos tiene, porque la Biblia nos dice aquí en Filipenses, hasta el día de Jesucristo. O sea, estamos en un proceso hasta que Él venga, ¿no? Mientras estemos en la carne siempre va a haber esa lucha. Hemos oído hablar de Pablo, dice, lo que quiero hacer no hago, y lo que encontré un mal en mí, porque la carne tiende al pecado, tiende a eso, ¿no? Aunque mi espíritu anhela hacer lo que agrada a Dios. Amén. Entonces, es algo bien importante que tomemos en cuenta algunas diferencias, se podría decir, que suceden o que hay dentro de lo que es ese proceso de perfección en el que Dios nos tiene. Amén. Entonces, déjeme ver aquí, sobre todo cuando hablamos de persecución, de prueba, cuando hablamos de tentación, de luchas en las que estamos, y esto es bien interesante en el hecho de cómo es que Dios utiliza todo lo que nos acontece a nosotros para llevarnos a esa perfección, para seguir moviéndonos. Por eso la Escritura nos dice que todo obra para bien para el que cree. Amén. O sea, Dios sí te tropezaste, pero Dios está ahí, Dios va a estar ahí, porque Él entiende eso. ¿Me explico? Entonces, quisiera que viéramos algunas diferencias que hay en lo que son pruebas y tentación, que es algo bien interesante. Hay tres cosas que normalmente confundimos mucho: prueba, tentación y disciplina, y es algo de lo que vamos a hablar para llegar a crear una conciencia en nosotros, de la conciencia limpia de la que habla Pablo también, de cómo es que nosotros debemos guiarnos y conducirnos y poder ver la diferencia cuando tú estás siendo probado, cuando tú estás siendo disciplinado, que son dos cosas distintas. Amén. Y entender la diferencia entre una prueba, la cual proviene de Dios, y una tentación, la cual proviene del mismo hombre. ¿Me explico? Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses. Déjenme ver aquí. En Primera de Tesalonicenses, vamos a ver acerca de lo que es la prueba, la cual proviene de Dios, hablando de pruebas, ¿no? Primera de Tesalonicenses 2:4. Se lo voy a leer, dice, sino que según fuimos, dice, aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, dice. Ok, y quiero que veamos rápidamente a otro versículo acerca de lo que son las pruebas de las cuales provienen de Dios. Amén. Que actúan según la voluntad de Dios. Amén. Que esto lo encontramos en Primera de Pedro 4:19. Vamos a leer bastante de la Escritura. Les pido tengan un poquito de paciencia conmigo, por favor. Está bien interesante. Ahorita vamos a llegar bien a lo que es el punto de todo esto. Amén. En Primera de Pedro 4:19. Y aquí vamos a andar dando vuelta en estos libros, en estos todos aquí mismo, ¿ok? En Primera de Pedro 4:19, nos dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel, a ver, déjeme ver aquí, se me hace que sí, 4:19, al fiel Creador, dice, y hagan el bien, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. O sea, hay padecimientos,
hay pruebas que van a venir y Dios las permite porque está buscando ese crecimiento para alcanzar esa perfección de la que Dios está hablando. Amén, de que podamos llegar a ese nivel dentro de una prueba. La prueba siempre va a ser por un beneficio para nosotros mismos, que podamos ejercitarnos, por ejemplo, lo que estamos aprendiendo aquí en la iglesia. Ahorita, por ejemplo, aquí nosotros nos reunimos, Dios nos da palabra, algo que debemos estar practicando allá afuera. Y algo bien interesante que yo he aprendido es de que, por ejemplo, yo ahorita que así estoy hablando de esto, hay alguien más que está escuchando esto y es el enemigo, es el diablo. Entonces, yo no lo había visto de esta manera. Esto que yo estoy hablando ahorita, esto que usted habla, eso que usted practica allá afuera, que mira, el diablo lo mira y dice, ok, vamos a ver si es cierto. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a poner a prueba eso que usted dice que cree y Dios se lo va a permitir porque es la única forma en que usted se va a ejercitar y espiritualmente se va a hacer más fuerte y va a crecer. Eso es una prueba de parte de Dios, las cuales muchas veces, si es que son necesarios, aparte para nosotros es importante entender que no debería de ser extraño. Si nos vamos a 1 de Pedro 4:12 ahí mismo, donde nos está hablando, donde dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. O sea, nos está hablando de que debe ser algo normal para nosotros estar siendo probados. ¿Me explico? En vez de, ay, Padre, líbrame de esta prueba. Él lo hace, lo puede hacer, pero realmente, si se fijan, es una oportunidad que Dios nos está dando para ser más fuertes, para crecer realmente. En vez de ir yo decir, Padre, mira, estoy en una prueba, quítala de mí. Se oye como el Señor Jesús en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? Padre, si te es posible, evita esta copa. ¿Y qué le dijo el Señor? No. Le envió, pero fíjese qué tremendo que es algo que Dios siempre hace. Le envió un ángel para que le consolara, le fortaleciera. Amén. Era necesario. La Biblia nos dice que Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento. Amén. Entonces, recordemos algo que es bien, bien importante tener siempre en nosotros todos los días. Dios no quiere que usted sea una persona exitosa. Dios no busca eso. Dios quiere que usted sea santo como Él es santo, sin la cual nadie verá a Dios. Hay muchos ricos, hay muchas personas que murieron exitosamente sin Cristo y no van a entrar al reino de los cielos. Soy un poquito fuerte, un poquito como que no, pero ¿qué con mis planes? Dios tiene planes, pero ahora tus planes como hijo de Dios tienes que sujetarlos a lo que Él dice, a los planes de Él. Normalmente nosotros buscamos que sea conforme los planes de Dios, someterlos si caben dentro de los planes que yo tengo. ¿Me explico? Y no es así, sino al revés. ¿Por qué? Porque nosotros levantamos la mano y decimos, Padre, tú eres santo, tú eres glorioso, haz conmigo lo que quieras. Dios está queriendo hacer algo contigo, que crezcas, que seas fuerte, que seas un cristiano maduro, pero no se lo permites porque cuando viene una prueba, somos todos chipilones y queremos que no las quite. ¿Me explico? No le damos la oportunidad de ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, en vez de ver una oportunidad de parte de Dios. Amén. La prueba, como les digo, la prueba es importante entender que la prueba no debe ser algo extraño a nosotros por el hecho de que proviene de parte de Dios, bajo la voluntad de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que usted crezca, para que usted ponga en práctica lo que ha aprendido de parte de Dios. Amén. Ahora, en Primera de Pedro, ahí mismo, si nos vamos a Primera de Pedro 1, del 6 al 9, y esto está tremendo, porque como le digo, si es que son necesarias, dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, si es necesario. Primera de Pedro 1, del 6 al 9, perdón.
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún que perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es otra vez, volvemos otra vez a lo que estaba diciéndole a los filipenses. Hasta el día que venga el Señor Jesús. Amén. Entonces, ver la diferencia de lo que es una prueba. Ahora quiero que veamos acerca de la tentación, amén. Pero para llegar a lo de la tentación es importante que leamos, y nos vamos a Santiago rapidito, Santiago 1:12, porque muchas veces la prueba viene siendo, la tentación viene siendo una prueba también, amén. Pero vamos a ver la diferencia. En Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, el varón que soporta, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. O sea, si se fija, está hablando, ahí está, soportar la tentación en un sentido de prueba. Es la única forma en que usted puede vencer cualquier tentación que usted tenga. Amén. Yo tengo una debilidad, esa debilidad en mí, Dios tiene que permitir, ya sea tentación o de cualquier forma que lo quiera, especialmente si es una debilidad, algo que te va a hacer caer en el sentido de tentación, Dios va a permitirlo como prueba para que tú te ejercites en ella y para que tú puedas fortalecerte y puedas, digamos, superar, ¿me entiende? Poder ganar esa batalla en contra de esa tentación. Amén. Muchas veces utilizamos las tentaciones del Señor Jesús, pero el Señor Jesús, su tentación no fue para probar si Él podía pecar, sino para probar que Él no puede pecar, pues, porque Él es Dios. No sé si puedan ver la diferencia de lo que le estoy diciendo. Dios no fue tentado, el Señor Jesús, para ver si podía pecar, sino la tentación fue para probar que Él no puede ser tentado, que Él no puede pecar. Él es Dios. Y aunque estaba en carne, Él lo entendía perfectamente, o sea, lo que estaba aconteciendo. Tenía hambre, su cuerpo tenía hambre, pero Él no puede pecar. No cabe el pecado en Él deshace el pecado, su gloria, su pureza, su santidad deshace. ¿Por qué cree que en Él tenemos, dice, aunque tus pecados sean como la grana, yo los voy a blanquear como la nieve? ¿Por qué pasa eso? Porque en su santidad no cabe el pecado, se deshace, todo eso lo deshace el pecado, pues, ¿entiendes? Entonces, tremendo, ¿no? Cómo es que Dios dice, nos está diciendo que eres bendecido cuando tú soportas la tentación, amén. Ahora hay que entender acerca de la tentación, porque como les digo, Dios lo permite como prueba, pero no porque Dios lo esté tentando. ¿Sí me explico lo que estoy queriendo decir? No, Él no te está tentando, y aquí mismo nos dice, si nos vamos a Santiago 1 del 13, de ahí en adelante, del 13 al 15, amén, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Entonces, se fija, ¿de dónde viene? ¿De dónde? De mis propias concupiscencias. Yo viví mucho tiempo en adicciones a las drogas. Esa concupiscencia va a estar aquí en mi mente, el diablo la va a usar, pero Dios lo va a permitir porque quiere que seas fuerte, quiere que un día llegan y te ofrezcan drogas y tú digas, ¿sabes qué? No quiero, no las necesito, tengo algo mejor. Yo les digo, me han ofrecido alguna vez en el pasado droga, y yo se los digo en inglés porque me lo han dicho en inglés, ¿no? You're gonna get high. Yo les digo, hey,
Your high is too low for me. Your high is too low for me. Porque yo sé que Él es más alto que todo. El high que yo quiero llegar es a los pies de Jesús. Amén. Entonces, pero vas aprendiendo, como le digo, es un proceso, vas aprendiendo. Dios permitió la tentación como prueba para que tú te fortalezcas y tú crezcas. Amén. Entonces, es bien interesante, bien importante que entendamos la diferencia entre una prueba y una tentación. Si la prueba va a venir de Dios y va a traer algo bueno. Amén. Y quiero que leamos ahí mismo donde estábamos leyendo en el 16 y el 17, donde dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, al final de todo esto es eso, ¿entiende? Que seamos eso, es eso para Él, pues su hijo, su primicia, algo que pueda reflejar lo que Él es a través de nosotros en la tierra, ¿me entiende? Y la forma de hacerlo es a través de estas diversas pruebas, la cual nos va a llevar a esa perfección. Y un día que el Señor Jesús venga, nos halle de esa manera, ¿me entiende? ¿Me explico? Vamos a continuar, dice, y lo más tremendo, como le digo, Dios lo permite, y aquí es lo que vamos a ver ahorita de lo que le estoy hablando, cómo es que Dios lo permite, pero Dios también te da la salida, porque Dios está en control. Dios siempre está en control. Si Dios permitió esa prueba en tentación con algo que tú estás batallando, porque como nos está diciendo Santiago, la única forma en que el diablo te puede tentar es con algo que sabe que tú puedes caer. ¿Me explico? Entonces Dios se lo va a permitir, porque Dios el hermano Noel, todos vinimos aquí, ya recibimos palabra de parte de Dios. Hay que poner la prueba. Tiene que ser probado de lo que habla Pedro en una de sus cartas, donde él está hablando acerca de que sobre el fundamento edificamos todos, pues, ¿me entiende? O sea, donde dice que tiene que ser probada, pues, lo que sea que estemos edificando, amén. Entonces, dice en 1 Corintios 10, si vamos rapidito ahí, que es algo más que quiero que veamos rápidamente. No sé si están encontrando lo que es la conexión en cuanto a lo que estamos hablando ahorita aquí, así para ver lo que es la diferencia. Y en este versículo, en 1 Corintios 10, voy rapidito aquí, en 1 Corintios 10, del 12 al 13, dice, porque, estoy en segunda, perdón, estoy en segunda. 1 Corintios 10, 12 y 13, donde dice, así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podéis soportar. ¿Y qué nos decía ahorita Santiago 1:12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, amén. Y nos está diciendo también, habla de que Dios estamos hablando de cómo es que Dios lo permite en nosotros, amén, para que podamos soportarlo. Ahora, curiosamente, si se fija algo que yo encontré, y esto es profundo. Cuando estamos en una tentación, si se fija, en vez de enfocarnos en lo que Dios está proveyendo, porque dice la Biblia que sí, Dios lo permitió, pero también te dio una salida. ¿Y cuál es esa salida? Esa palabra que ya está en ti, right? Que ya aprendiste. Dios no te va a probar, es como si, imagínese que usted está yendo a la escuela, a la universidad, no sé, y le ponen un examen a fin de año, no le van a poner algo que usted no ha visto, pues. Está viendo álgebra 2, no le van a poner de álgebra 4 porque no ha visto álgebra 4, ¿me entiende? Entonces, por lógica,
lo va a reprobar. ¿Sí me explico? No, ¿por qué? Porque no sabe álgebra 4. Solamente sabe álgebra 2. Entonces la prueba tiene que venir de álgebra 2, no de álgebra 4. ¿Me explico? No sé si tiene sentido lo que le estoy diciendo. Entonces, ahora, esa palabra ya la tiene usted, ¿verdad? Y nos está hablando de que juntamente con la tentación, Dios ha provisto de una. Curiosa, siempre estamos viendo la tentación. La tentación, y estoy sufriendo. Es dura, pues dura. Yo lo sé, yo le puedo decir, es dura. Todos podemos decir, ¿por qué? Porque está batallando con eso. Pero si nos enfocamos, en vez de ver la tentación, y buscar la salida que Dios ha provisto, ahí está, esta es una clave, esto es dijera el pastor, una pepita de oro que está ahí. Si usted puede ver, en vez de la tentación, enfocarse en la salida que Dios ya proveyó, difícilmente va a caer en la tentación. ¿Por qué? Porque va a correr a la salida. Pero no, decidimos enfocar en la tentación y estamos batallando con la tentación aquí y el Señor atrás, la salida, la puerta está allá. ¿Me entiende? Entonces, es algo bien tremendo ver cómo es que Dios, a pesar, como les digo, Dios permite, amén. Si vemos, Dios dice no dejará, dice, ¿dónde estamos aquí? En el 12. Dice, así que, no, en el 13, perdón, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, nada de otro mundo, ¿no? Pero fiel es Dios que no os dejará. Amén. Él no nos va a dejar que seamos tentados con algo que Él sabe que no vamos a resistir. Me explico, volvemos otra vez a la clase de álgebra 2 y álgebra 4. Dios está dando algo, o sea, guys, esta es la salida, pues, y no la vemos, no sabemos que está ahí. Bueno, perdón, sí sabemos que está ahí, pero nuestro enfoque está hacia algo que no es, pues. Estamos volteando para el lado equivocado, porque Dios dice, no te voy a dejar que seas tentado con algo que no puedes resistir, porque ¿qué caso tienes? Vas a caer. Entonces, ¿para qué? Dios no te va a meter en algo que sabe que te vas a perder. ¿Me explico? Entonces, Dios, y no solamente eso, todavía te pone la salida ahí a un ladito, pues. Dios es, porque en este versículo Dios está en control. Yo no lo miraba así. Hoy lo miro así, y yo sé que fue a través de esta falta que yo tuve, que Dios me lo mostró de esa manera. Trató bien duro. Ahorita vamos a llegar ahí en lo que es un proceso de disciplina. Ahorita vamos para allá. Amén. Pero cómo es que Dios siempre está proveyendo para los suyos. Porque Dios quiere perfeccionarlo. ¿Me explico? La buena obra, esa es parte de la buena obra que Dios está haciendo en nosotros. Perfeccionarnos para el día de Jesucristo. Eso no significa que ya el pastor viene, se para aquí y habla, y pues yo lo miro como ejemplo, miro su entrega, su pasión, cómo está metido en la escritura, cómo te habla Biblia y todo eso, pero él sigue estando sujeto de todas maneras. Sus tentaciones son diferentes a las mías, sus pruebas son diferentes a las mías. ¿Me explico? Pero está sujeto a la misma obra de perfección que Dios está haciendo en nosotros. ¿Me entiende? ¿Cuál es? Que lleguemos a ser santo como Él es santo. Y ahorita vamos a ver eso, amén. Volviendo otra vez en el 2 Corintios, ahora volvemos otra vez a lo que era Santiago 1:12, amén, donde nos está diciendo, bienaventurado el varón, amén. Déjeme buscárselo aquí así. En Santiago 1:12 nos está diciendo nuevamente, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Ahora, bien interesante aquí así. Digamos, si digamos que usted no vio la salida, no vio ese versículo de Corintios 10,
como la salida y se enfocó en la tentación y cayó, right? Lo que quiero que miren, no sé si lo están viendo de esa manera, cómo es que Dios siempre está en control, pues siempre está proveyendo para usted. Pues Él sabe, digamos que ¿sabes qué, Raúl? ¿No viste la salida? ¿Caíste en tentación? Amén. Primera de Juan 2:1, quiero que vayamos ahí rápidamente, ¿no? Hay una bendición de parte de Dios si usted soporta la tentación. Amén. Cuando pase la prueba, usted recibe de parte de Dios, hay bendición, se hace fuerte, crece en Dios. Amén. Ahora, pero digamos que no fue así, digamos que, Raúl, fallaste. Amén. Entonces, en Primera de Juan, mire lo que dice Primera de Juan 1:12. Amén. Primera de Juan 2:1, discúlpeme. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Amén. Y si alguno, dice, hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, todavía Dios, me explico, Dios es bueno, guys. Dios siempre está, toca mi corazón el saber la maldad que hay en mí. Lo necio que me puedo volver a veces y saber que aún Dios está ahí todavía proveyendo para mí, aún en medio de mi caída, aún cuando fallé. Ahorita lo que hablaba el hermano Noé en la alabanza, los versículos que dio, me los mandó él a mí. Entrando apenas en ese proceso, ha sido una bendición tremenda esos versículos. No sé si lo recuerdan los que hablaba el brother ahorita en la alabanza. Tremendo sentirte amado por Dios de esa manera, ve. ¿Cómo es que Dios está ahí? Siempre está ahí, siempre está ahí. Siempre, en todo tiempo. Aún si calla, Él está ahí. Y por amor, la prueba tiene que pasar, la disciplina tiene que pasar. ¿Por qué? Porque nos ama y ahorita vamos a llegar ahí. Amén. Que ese es lo que estamos hablando, cómo es que Dios siempre, siempre está dando de su amor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Ahora, si tenemos abogado para con el Padre, vamos a Primera de Juan 1:9. ¿Qué nos dice Primera de Juan 1:9? Dice, si confesamos nuestros pecados, ahí mismo, ahí más arribita, ahí en unos 2 versículos de arribita, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. O sea, Dios, tenemos ese abogado en Jesús. Amén. Ya caímos, sabemos ahora, nos está proveyendo el abogado, la salida todavía, aparte de que no la vimos, la salida cuando estábamos bajo la prueba de tentación, la salida aún después de que negamos, nos hicimos un lado la salida esa y caímos en esa tentación, Dios todavía está proveyendo y proveyó desde que Jesús vino esa otra salida. ¿Ve? ¿Y cuál es? A través de Jesús usted puede recibir perdón. Tiene que acudir a la fuente, tiene que arrepentirse y buscar a Dios. Ahora aquí cambia, digamos, el juego. O no el juego, no se podría decir juego, porque no es un juego. Dios, el pastor dice, no, con Dios no se juega, pues no. Pero a lo que me refiero es de que el proceso cambia un poco aquí así, porque tiene que venir un proceso de enseñanza, de disciplina, de restauración por causa de tu falta. Amén. Entonces, ahora, si alguno ha caído en tentación, Dios tiene que pasarlo por esa disciplina. Si nos vamos a Hebreos 12, amén. Hebreos 12, del 1 al 11, déjenme ver, del 5, perdón, vamos a ver, empezar desde el 5, ¿ok? Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Amén. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, dice, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amén. O sea, Dios, no sé si me está comprendiendo lo que estoy diciendo. ¿Cómo es que Dios quiere que lleguemos a esa santidad? ¿Me explico? Aún en la tentación, porque Dios quiere que participe de esa santidad, ¿me entiende? Que sea santo como Él es santo. Y la única forma de hacerlo, tiene que haber la disciplina, tiene que haber una prueba, tiene que pasar. Si, como les digo, la diferencia entre prueba y disciplina es amplia, porque en la prueba usted lo va a obtener luego ahí. ¿Por qué? Porque salió triunfante. Pero como no lo aprendió, tiene que ir a la escuela otra vez y aprender todo el proceso disciplinario para que pueda ver y usted entender lo que Dios está haciendo en su vida, la obra que Dios está trabajando en su vida. Y esa obra requiere de de ciertos métodos que Dios va a utilizar. ¿Y cuáles son? Aquí nos está diciendo en Hebreo, dice que uno no debe desmayar porque Dios, si Él nos ama, nos va a corregir, nos va a disciplinar, nos va a azotar, dice. Amén. Mi hermana aquí está, no haga mentira. A mí me dieron con vara y de membrillo. No sé si conocen los membrillos, es una fruta en esas varitas, mire, por más que la doblas, no se quiebra esa varita, ¿ve? Y zumba nomás. Ya está mi hermano también, mire, que él sabe bien, nos sobamos las orejitas así, ¿me entiende? Porque mi hermana sabía, nos fuimos de vago todo el día, no sabían preocupados de nosotros, donde andábamos nosotros encantados de la vida en la calle. Llegábamos noche y ya llegamos sobándonos la orejita, salivita para que no nos pegaran, supuestamente nunca funcionó esa cosa, no sé por qué lo seguíamos haciendo, pero siempre lo hacíamos y nunca funcionó y nos corregían. O sea, yo aquí estoy con el Jesús en la boca, me acuerdo que nos decía, y ustedes bien a gusto allá en la calle. Amén. Entonces, es importante que usted entienda que ya después, si hubo esa caída, tiene que pasar por ese proceso disciplinario. Y lo más importante de todo, Dios sigue dándole la oportunidad de que lo haga en amor, pero Dios se lo va a hacer ver. ¿Me explico? Porque muchas veces pensamos, no, pues puede negarse si quiere, pero eso no significa que no va a haber el azote. ¿Por qué? Vamos otra vez a Santiago. ¿Qué es lo que nos dice Santiago ahí más adelantito? Entonces dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Entonces usted puede ver hacia dónde va. Así, si usted no, Dios es justo, pues si usted dice pecó, tiene que haber ese azote. Hay un castigo por causa del pecado. Pero cuando uno se somete a la disciplina de Dios, pide perdón conforme a 1 de Juan, pide perdón, se acerca al abogado que tenemos para con Dios, que es Cristo Jesús. Usted pide perdón, usted recibe perdón y entra en ese proceso, porque por amor no quiere que usted muera. Hablando espiritualmente en ese sentido, Dios no quiere que usted muera. Entonces Dios está otorgando lo que es ese proceso, esos azotes, y dice, mi hijito, te va a doler, pero te va a sanar. Amén. Y ahorita lo vamos a ver así, bienaventurado, vamos a ver que la bienaventuranza, porque aquí también hay bendición de parte de Dios, inclusive cuando la regaste y sin embargo Dios todavía está
te bendice todavía por estar dentro de ese proceso de disciplina, por los azotes todavía. Es una bendición de parte de Dios porque hay amor en eso y no quiere que te pierdas. Job 5:17. Si son tan amables de ir ahí, no sé cómo ande de tiempo. Ok, ya voy a terminar, ok. Esta es culpa del pastor, se tomó mucho tiempo, ok. Me robó unos minutos ahí el viejón. Amén. En Job 5:17. Job 5:17 dice: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Amén, amén. Ok, entonces, y es tremendo ver cómo es que Dios, a pesar de todo, Él sigue corrigiéndonos, amén. Entonces, ahora, denme 10 minutitos nomás para terminar, ok. Yo quería que vieran la diferencia, hay mucho más que podamos escarbar aquí, pero lo importante es que mire que está bajo un proceso y es bien interesante que siempre estemos conscientes de que estamos bajo ese proceso, y de una u otra forma Dios va a estar ahí y no lo va a dejar y aquí estoy, porque Él no quiere que nadie se pierda, pues, sino que todos procedamos a ese arrepentimiento, sino que todos vayamos al cielo a donde Él está. Esa es su promesa, amén, especialmente hablando como hijos de Dios, amén. Ahora siempre, si se fija, siempre estamos usando un versículo que tendemos de continuo al mal, y sí es cierto, nuestra carne tiende de continuo al mal, pero no debemos darle ocasión para justificarnos en eso, de que porque hacemos el mal no voy a someterme, no voy a procurar vivir consciente yo de que estoy bajo ese proceso, y en todo lo que está alrededor de mí el enemigo anda, dice la Biblia, como león rugiente buscando quien devorar. Ahora hay algo bien interesante que tenemos que ver aquí, es ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Por qué seguimos bajo se podría decir, esa actitud de caer, de levantarnos o de no tener, estar conscientes todo el tiempo de lo que Dios está haciendo en nosotros? Y eso se debe mucho a que tenemos esas prioridades nosotros en nuestra vida, de enfocarnos en lo que son las cosas de Dios. El trabajo, la familia, que la familia es importante, el trabajo también es importante, pero tiene que haber un balance. Y yo y mi esposa hicimos el otro día como medianoche, un test, pusimos a ver cuánto tiempo pasábamos en las redes sociales. Entonces nos dimos cuenta que de 5 o 10 minutos durante el día, más de 4 horas en un día duramos en redes sociales. Más de 4 horas. Ahora, digamos, está bien, ese es tu tiempo libre, Dios te lo dio, 4 horas, estoy de acuerdo, right? Y luego uno como hombre ya te aventaste 10 horas de trabajo, right? Entonces ya tienes 10 horas de trabajo más 4, ya llevas 14. Para la mujer duró la limpieza, todo lo que tuvo que hacer durante el día, ir por la despensa y todo eso, se fueron, otras 8 horas vamos a poner, ¿no? Aparte de eso, llega el hombre de casa, hay que cuidar al niño, hay que atender a la familia y todo eso, y ya ampliaste que otras 4 horas, ¿verdad? Entonces ya llevas ¿cuántas? 18. El resto de las horas son para dormir. ¿Dónde quedó Dios? Discúlpeme, yo sé que es un poquito tarde, pero yo creo que esto es importante, que tomemos conciencia nosotros de cómo vivimos allá afuera. Me va a matar el pastor, yo sé, porque se está tomando mucho tiempo más. Pero por favor, les ruego que esto es importante, guys. Esto es importantísimo, que usted entienda eso, cómo vive allá afuera para Dios. Eso me trajo una convicción tremenda a mi corazón. Sí, de 5 en 5 minutos, no es que me la pasé las 4 horas sentado ahí viéndolo, ¿no? Pero si se fija, de esos 5 en 5 en 5 en 5, fueron 4 horas que yo gasté en redes sociales, viendo de todo, lo que sea que haya visto. ¿Me explico? ¿Dónde dejé a Dios? Entonces, nosotros no podemos practicar, no podemos ver esta cosa, no podemos estar preparados para las pruebas que Dios va a permitir, para el crecimiento,
para que Dios nos mueva a esa perfección, si no nos estamos ejercitando, si no nos estamos preparando, si no estamos conscientes de que va a permitir eso en nosotros, Dios. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en la vida que nosotros llevamos. Amén. Entonces es bien importante que usted sea consciente de lo que hace. Y esto habla mucho acerca del temor que tenemos hacia Dios, porque si hubiera temor en mí hacia Dios, yo buscaría las cosas de Dios. Yo no gastaría 4 o 5 horas, no le hace que sean 5 minutos, que miren mis redes sociales, 5 minutos aquí, 5 minutos allá. Mi enfoque debe de ser buscar a Dios, vivir bajo ese temor, consciente de lo que es Dios, porque Dios, recordemos, en Pedro nos dice que Él es fuego consumidor. En Hebreos, 28 y 29, puede buscarlo si gusta, donde está hablando que Él es fuego consumidor. Amén. Ahora, ¿cómo puedo saber yo el temor de Dios si no tengo una relación con Él? Tengo más relación con la gente que conozco en las redes sociales que con Dios. ¿Me explico? Entonces, como estoy dentro de eso, no puedo ver lo que Dios tiene ni entender la voluntad de parte de Dios porque no tengo temor. Ahora, no puedo tener temor de Dios si no le conozco. Yo no puedo decir de qué es capaz mi hermano en cosa buena o cosa mala, lo que sea, nomás quién es Él si no le conozco, si no entablo una relación con Él. ¿Me explico? Entonces yo sé quién es el hermano, puedo contar con él. ¿Me entiende? Con Dios es igual. Usted no puede saber eso, de que el temor de Dios no puede conocerlo si no tiene una relación personal con Dios, si no le conoce, si no se somete a eso, pues. ¿Me explico? Entonces, ahora, si no le conoce a Dios, y voy a cerrar con esto, amén. Vamos a hacer un pequeño test ahorita, y quiero que se lo lleve esto a casa, amén. Tenía más, pero lo voy a redondear en esto nomás, ¿ok? Si el Señor Jesús, el que conocemos aquí en la Escritura, en los 4 evangelios, estuviera aquí hoy, físicamente así, es una pregunta. Físicamente que dijera, ¿sabe qué? Voy a estar toda esta semana, voy a estar en Calvario Casa Grande. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría durante toda esa semana? ¿Vendría? ¿Se quedaría aquí? Mediten eso. O se iría a trabajar, a hacer sus cosas por allá y todo. No me conteste a mí. Eso es para usted nomás. ¿Qué haría? Si se iría para allá, habla mucho de su relación con Dios. Si se vendría para acá durante toda la semana y no se fuera a olvidarse del mundo y se quedara aquí así, déjeme, no sé si está entendiendo lo que estoy queriendo decirle. Si usted decidiera irse de todas maneras a trabajar, a hacer lo que fuera por allá, eso habla de su relación con Dios. ¿Me explico? Si usted pensó eso y su contestación fue, no, pues de todas maneras me fuera a trabajar. Habla mucho de la relación que usted tiene con Dios, porque Él es Dios y si en Dios no nos falta nada, ¿no? Ahora, si usted decidió, en su respuesta fue, no, me quedaría, vendría y estaría ahí afuera, aunque no me abrieran, sabiendo que el Señor Jesús está aquí adentro, ahí afuera dormiría. Right? Si esa fue su respuesta, esa va a hablar mucho de su fe. ¿Por qué? Porque quiero que me diga algo usted. ¿Cuál es la diferencia de que Jesús esté aquí físicamente o esté espiritualmente ahorita aquí? Porque si usted cree que Jesús está aquí ahorita y piensa y su respuesta fue, ¿me explico lo que estoy queriendo decir? Y si usted piensa, no, si Él estuviera aquí, pues estuviera todos los días aquí. ¿Cuál es la diferencia de que Él esté físicamente o no lo esté? No hay diferencia. ¿Me explico? No hay una diferencia. Cualquier respuesta, estaba tricky la pregunta, no, por los dos lados. Cualquiera que haya sido su respuesta, le va a hablar de cuál es su relación con Dios y la otra le va a hablar de cuál es su fe en Dios. Porque mi fe me mueve a creer que esta es su casa, Él está aquí. Y yo voy a ser partícipe. Y luego hacemos planes. El pastor hablaba de planes que tenemos ahorita. Él va a estar ahí. Son los planes de su iglesia. Él es el primero que está dentro de todos esos planes.
Lo hacemos para su gloria, para su honra, para que Él sea exaltado. ¿Me explico? Amén. La última vez que, pues, la única, más bien dicho, que había predicado antes, que el pastor me permitió, y yo siempre hago mucha referencia a esto, algo que dijo el pastor: o tu Dios es Dios o no lo es. Amén. O tu Dios es Dios o no lo es. Ahora, y esto me lo regresó así para atrás, que me dejó en choque Dios a mí. Ok, haces bien, pues si tú dices que si tu Dios es Dios o no lo es, yo tengo la misma pregunta para ti. O eres mi hijo o no lo eres. Así nomás. Si yo soy tu Dios, ok, soy tu Dios. Si no lo eres, no lo eres. Ya voy, pastor, ok. Amén. ¿Me explico? Yo quería nomás que ustedes pudieran comprender un poquito de la diferencia y ser conscientes de lo que es Dios en nuestras vidas, pues, o de lo que decimos que es Dios en nuestras vidas, pues. ¿Sí me explico? O sea, de qué manera, cómo vivimos allá afuera, qué tan conscientes somos de estas cosas, pues, y es importante que nosotros tomemos en cuenta que Dios está trabajando en nuestras vidas y Él quiere trabajar de una manera más grande. Nosotros mismos nos negamos el derecho a algo más sublime que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no vivimos conscientes de su presencia en nuestras vidas, pues, de lo que Él está haciendo en nosotros. Amén. Voy a terminar con eso. Gracias por su paciencia. Espero haya sido de bendición. Lo ha sido para mí, lo sigue siendo, sobre todo de que mis ojos puedan ver estas cosas. Amén. Vamos a orar. Y yo espero que usted pueda meditar esta semana durante esto y crear conciencia en usted de quién, porque Dios sabe quién es usted. La pregunta es, ¿usted sabe quién es en Dios? Amén.